José Pedro Varela fue un sociólogo uruguayo. Nació el 19 de marzo de 1845 en un hogar de la burguesía comercial rioplatense. Su padre, Jacob Dionisio, demostraba interés por temas pedagógicos, habiendo efectuado traducción al español en varias obras. El 7 de mayo de 1865, con 20 años, abre su primer número en la revista literaria con una serie de artículos de polémica religiosa sin precedentes en el país. Fue un reformador de la educación primaria pública en Uruguay, por una educación para todas las clases sociales, popular, democrática, pública, gratuita, universal, laica, activa, racional y científica. En un contexto económico, religioso, político, histórico bastante excluyente y hostil, se enfrenta a la Iglesia Católica y a la burguesía nacional. Varela propuso un proyecto de reforma escolar, con un estudio de la realidad social y política nacional. En él ofrecía una visión muy dura y negativa de la sociedad, fundada en la concepción sociológica que le aportaba el pensamiento positivista. Fue Sarmiento quien le ayudará a reflexionar, entre otros aspectos, respecto a su visión del gaucho, llevándolo a superar el inconsciente etnocentrismo con que lo comprendía. Ante prejuicios de sectores de la intelectualidad dominante, negados a extender cultura y conocimientos entre masas populares, surgen declaraciones polémicas entre Varela y aquellos aposentados. Discusión que llevará a cabo tal confrontación histórica en el marco de la lucha de clases por el control no solo de los modos de producción, sino del control de la difusión de los conocimientos necesarios para el uso de los medios de producción para generar la riqueza social. En abril de 1875, José Pedro Varela fue designado para integrar la Junta Económica Administrativa con el cargo de director de Instrucción Pública. Varela presentó al gobierno un proyecto de Ley General de Educación Común. La Comisión de Instrucción Pública publicó ese proyecto y las fundamentaciones en forma de libro, constituyéndose esta en la segunda obra pedagógica de Varela, la legislación escolar. Las disposiciones más importantes del proyecto de Varela fueron las siguientes. La creación de una Dirección General de Instrucción Pública, con superintendencia y exclusiva absoluta sobre todas las demás autoridades escolares, cuyas funciones serían dirigir la instrucción primaria en todo el país, dirigir una escuela normal, designar y destituir maestros, seleccionar libros de texto para las escuelas públicas y para las bibliotecas populares y escolares, otorgar título de maestro. En 1873 se crea el Instituto de Instrucción Pública como organismo encargado de promover, organizar y supervisar la educación. Palomeque fue quien se encargó de hacer un relevamiento de datos acerca de la situación de la educación en nuestro país. Y de allí surge el denominado Informe Palomeque, el cual revela una situación pésima, falta de escuelas, de maestros, materiales, de métodos de enseñanza, programas, organización y supervisión. A pesar de esto, el Estado no contaba con los recursos para cambiar la situación, pero la población comienza a tomar conciencia de la importancia de la educación como medio para alcanzar el progreso tanto cultural como social y económico. En cada ciudad o villa que sea capital de departamento había una comisión departamental de instrucción primaria, compuesta de un miembro de Junta Económica Administrativa, designado por esta como presidente, el inspector departamental de Educación y 3 personas nombradas por la Junta, que durarán 3 años en sus funciones. La existencia en cada departamento de un inspector departamental, cuya función sería la de inspección y control de las escuelas y administración de todo lo relacionado con la instrucción primaria en el departamento. Una comisión directiva de la Escuela Normal del Estado, que debería organizar y sostener dicha escuela. El libre establecimiento de colegios privados, aunque sostenidos a la inspección de la Dirección General de Instrucción Pública,
al solo efecto de controlar que su enseñanza no fuese contraria a la moral y a la Constitución. Se aprobó la ley y el gobierno de la Torre designó de inmediato a Varela como Inspector Nacional de Instrucción Pública. La fundación de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, liderada por José Pedro Varela, le dio un gran impulso a la idea de la escuela como medio de igualación social, pero también de disciplinamiento y enriquecimiento material, a través de la industria, el comercio y la agricultura. Varela vislumbró la necesidad de dejar atrás al país exclusivamente ganadero que no producía trabajo en cantidad ni en calidad suficiente. Contexto de la situación en Uruguay de la época. La única riqueza del país era el ganado sustentado por la naturaleza sin intervención del hombre. La agricultura era mínima, la industria se limitaba a unos pocos saladeros y las vías de comunicación y transporte eran deficientes. La ciudad era territorio de los denominados doctores, que eran hombres cultos que pretendían eliminar la sociedad bárbara y establecer la sociedad civilizada. Para José Pedro Varela, la educación era una verdadera ciencia. Su proyecto estaba asociado a propósitos sociales y políticos. Varela plantea que las leyes sobre educación, necesarias para responder las exigencias de la época, instituciones y el país, habrán de tener en cuenta las siguientes condiciones. Gratuidad. El Estado exige de todos los ciudadanos la posesión de ciertos conocimientos necesarios para el desempeño de la ciudadanía y, respondiendo a esa exigencia, ofrece gratuitamente a todos los medios para educarse. Obligatoriedad. La libertad del hombre, y sobre todo el hombre en sociedad, no es limitada. La libertad propia tiene por límite insalvable la libertad ajena. Si el Estado exige ciertas condiciones para el ejercicio de la ciudadanía que solo pueden adquirirse por medio de la educación, el padre que priva a su hijo en educación comete un abuso que el poder público debe reprimir. Laicidad. La religión católica era la religión oficial del Estado. Varela sostiene que la escuela laica responde fielmente al principio de la separación de la Iglesia y el Estado. La obra de José Pedro Varela sigue viva desde aquel siglo XIX a pleno siglo XXI, y cada día se cumple con su legado, formando a los ciudadanos al acervo cultural y elaborando sus aprendizajes. Aparte de interactuar y realizar un camino juntos, la escuela tiene que ser comprometida para trascender desde lo colectivo el hacer, entendiendo así que la escuela está hecha por la comunidad, y eso es Varela en su esencia más pura. Se necesitan escuelas más fuertes, escuelas potentes, que integren a sus alumnos y también a la familia de la que ellos provienen. Varela quiso que la sociedad hiciera suya a la institución de la escuela, siendo fundamental el contacto con los padres, madres y toda la comunidad. Laica, gratuita y obligatoria. Pero, ¿qué es lo que está detrás de esos conceptos? Son la libertad, la igualdad, la equidad, que no es lo mismo que la igualdad y que tiene que ver con la confraternidad. Es decirle a todos los ciudadanos, ustedes tienen potencialidades, ustedes son los que pueden construir el Uruguay de mañana. Por eso, José Pedro Varela es uno de los más grandes teóricos, pero además uno de los más grandes hombres de acción. Por eso es uno de los hacedores en materia educativa. Por eso el legado de Varela no es solamente honrar sus proyectos educativos e ideas, sino que va más allá. Convoca un compromiso actual en los agentes de la educación, al compromiso de poder trascender los problemas que a veces nos aquejan, hoy y mañana, y cuando sea el mañana de otra generación. Nos convoca a tener la valentía, la conciencia y la determinación necesaria para solucionarlo. Nos convoca a buscar los medios para hacerlo. No solo estaría honrando el legado de Varela, sino nuestra propia condición humana.